Esto entra en tu mundo. No tienes que entrar tú en ningún mundo. Él ha entrado en el tuyo. Realmente cuando alguien compra este peluche, al final tiene que entender que la privacidad es nula. Para que tú le digas la palabra mágica que lo active, Correcto. Significa que él tiene que estar permanentemente escuchándote. ¿Cómo se puede llegar a condicionar la mente de un niño que justo cuando se está formando y llevarla en el camino que tú quieres? Alguien le va a formar en unos valores y principios que a lo mejor no son los de la comunidad familiar. Elon Musk tiene un avatar que es Annie. Ella te contesta con un hola cariño y está constantemente interactuando contigo y ella quiere que hables de cualquier cosa. Evidentemente eso es para irte metiendo dentro del embudo y estar completamente enganchado a ella, ¿no? Y el hombre en el fondo también dice, oye, yo es que ahora no sé si era una chica, si en una discoteca hablo con ella, me va a denunciar por tal. Uy, cuidado, ¿no? Entonces... Madre mía, ¿qué sociedad estamos creando, Xavi? Van a tener su novia o novio en el ordenador y ya está, Pedro. Who needs real life interactions when you can chat with your AI waifu all day? En este primer mundo nuestro, en Europa, ya no se necesita a la gente. Somos prescindibles. Somos prescindibles. Qué terrible. Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Vamos a hablar en este programa de algo que os interesa, porque ya no solamente a vosotros, a vuestros hijos, a vuestros familiares, a los más pequeños, pero también a vosotros, incluso aunque seáis adultos. Vamos a hablar de los juguetes de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, que tiene sus bondades, también puede perjudicarnos mucho desde el punto de vista social, familiar y personal. Cada vez hay más personas que ya solo interactúan con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha convertido en su psicólogo, en su amigo, en sus familiares. ¿Pero esto nos lleva por el buen camino? ¿Hay alguien que está interesado en que estemos embobados con la inteligencia artificial? ¿Que la inteligencia artificial condicione absolutamente toda nuestra vida? Y que lo que preguntemos a la inteligencia artificial, las respuestas que nos da es porque a alguien le interesa que conozcamos esas respuestas. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué sociedad les espera? Cuando resulta que sus amigos van a ser inteligencias artificiales. Pues de todo esto tan sumamente preocupante, que nos debe inquietar a todos nosotros, nos va a hablar Xavi Delgado, un buen amigo ya del canal, que ha estado aquí ya otras veces y que, como profesor que es, muy preocupado por todo lo que está pasando a la juventud, a la infancia, a la adolescencia, tiene muchísimo de lo que hablarnos. Así que ya tenemos aquí con nosotros a Xavi, al que damos la bienvenida. Xavi, bienvenido de nuevo al canal del Coronel. Gracias, siempre es un placer. Y nada, realmente todo lo que es la introducción que has realizado realmente tiene que preocupar a los oyentes, ¿no? Porque al final no es simplemente... O sea, esto alcanza a infancia, adolescencia, juventud temprana y adultos jóvenes, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, pues hoy tenemos a los iToys. Esto parece muy inofensivo, muy inocente. Esto parece el peluche de toda la vida que todos hemos tenido, han tenido nuestros hijos. Además, fíjate que la diferencia con los iToys o con un juguete, digamos, hecho de plástico, es que esto te lo puedes llevar a dormir. Esto un niño... Sí, es el peluche de siempre. Es el osito, suave. El perrito de siempre, de toda la vida. Entonces, fíjate, ¿no?, cómo está creado realmente para generar una dependencia en la intimidad. O sea, ya no es... una dependencia en la intimidad. Efectivamente, o sea, ahora ya estamos en la guerra por la intimidad. O sea, por meterse dentro de nuestra intimidad. Sí, claro. De lo más sagrado, lo que nos quedaba ya, ¿no? No, y es que además, fíjate que antes pues a los padres preocupados porque miraban sus hijos en internet, pues se hablaba de, por ejemplo, tener el ordenador en una zona donde los padres pudieran observar qué hacía su hijo o su hija, ¿no? Y entonces pues más o menos controlar a qué contenido accedía. Uh-huh. Pero es que esto se lo lleva el niño o la niña a la habitación. Y además, perniciosamente, estas compañías lo que están haciendo es enviar un mensaje a los padres
de, mira, si ves que tu hijo está muy enganchado a las pantallas, esto es lo mejor. Esta es la solución. Ya te voy a dar yo otra cosa en la que, para engancharse. Efectivamente, entonces Qué fuerte. Sí, es la sustitución de la pantalla, pero claro, evidentemente esto tiene una repercusión inmensa. Ya no desde un punto de vista de privacidad, porque te puedo asegurar que tanto que es Grok, de la empresa Curio, precisamente, bueno, es que parece todo como muy surrealista, pero la voz de este peluche es de una chica que se llama Claire Boucher, que precisamente tiene un hijo con Elon Musk. Qué casualidad. ¡Qué casualidad! Qué casualidad. Y además se llama Grok, que es el mismo chat conversacional de XA, pues esto de Elon Musk, ¿no? Pero bueno, o sea, investigando, la cuestión es que Grok, porque hay Grok de XA, luego pues Grok de este peluche, luego hay otra empresa de inteligencia artificial que se llama Grok con Q, y es que todo esto viene de un concepto que es el grokking, de una novela de Robert Heinlein, que es Forastero en Tierra Extraña, y que precisamente grokking significa pensar profundamente o entender profundamente, ¿no? Y de ahí han sacado, del término grokking, han sacado pues el concepto grok, ¿no? Claro, pero es que esto, fíjate, Xavi, pensar profundamente y a lo mejor lo que nos está haciendo es evitarnos pensar a nosotros. Sí, sí. Que alguien piense por nosotros, Sí. que nos piensen. Alguien piensa profundamente para que nosotros no pensemos. ¿Puede ser así, Xavi? No, absolutamente, ¿no? Pero es que además, o sea, es una paradoja, porque realmente la inteligencia artificial a nosotros nos parece que entiende, pero realmente la inteligencia artificial no entiende. O sea, precisamente en este libro que yo aconsejaría a los oyentes, ¿no? El mito de la inteligencia artificial de Erik Larson, precisamente aquí desmonta. Él no quiere acabar con la inteligencia artificial, pero te dice exactamente qué es de verdad la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces te das cuenta que lo que llaman inteligencia no es inteligencia. Y lo pone con un ejemplo muy claro, ¿no? Que es el de Sherlock Holmes. O sea, Sherlock Holmes, cuando llega a la escena de un crimen, bueno, pues lo que hace es detectar distintas huellas. Y con eso deduce. Ahí está. Infiere, hace inferencias. Y de esas inferencias genera hipótesis. Y al final las hipótesis lo que dan es pues, con lo que ha sucedido. Pero la inteligencia artificial, los chats conversacionales, Copilot, Gemini, ChatGPT, no infieren. Porque no pueden inferir. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial viene muy condicionada por el pensamiento de Alan Turing, que pensaba en los años 50 que realmente nuestra mente era como una máquina, pero realmente no lo es. Y que muchos de los conocimientos no vienen por tener más datos en tu cabeza. Muchas veces, pues los grandes inventos se han generado por coincidencias, por casualidades. Y entonces el ser humano, pues lo que ha hecho ha sido, oye, pues vamos a generar esta hipótesis y a ver dónde nos lleva. Tú cuando, por ejemplo, hablas con un chat conversacional para realizar un trabajo, simplemente lo que tú estás dando una directriz, pero él te da una respuesta sobre esa directriz. Claro. Él no te dice, oye, Pedro, pues ahora que estoy pensando, ¿por qué no me hablas? No, eso no te dice. Lo que te dice es, ¿quieres que te haga y quieres que ahora pasemos de esto y te haga un esquema o quieres que te haga contenido para un reel tal? No hay. Pero parte de un conocimiento que ya existe. Efectivamente, pero no crea conocimiento. Ahí está, ¿no? Y entonces esta locura de crear granjas de datos y granjas de datos y granjas de datos pensando que contra más datos vamos a llegar a la inteligencia artificial general, es un error. Porque es lo que decía antes, al final el ser humano no es que sea más inteligente contra más conocimientos tenga, sino que hay una capacidad, que ya la lleva de serie el ser humano, que es el poder hacer hipótesis, el generar inferencias
y por lo tanto llegar a unas conclusiones, pero eso no lo tiene la inteligencia. Por lo tanto, llamar inteligencia a algo que no es inteligente es un error tremendísimo, ¿no? Entonces la gente... ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial es un sistema que lo que te hace es, dentro de una probabilidad, darte una respuesta que tú estás esperando. Sí, que gestiona grandísimas cantidades de información en un tiempo muy breve y te ofrece una respuesta. Correcto, ¿no? Pero realmente el gran engaño, y con eso pues los espectadores lo van a entender, ¿no? Joseph Weizenbaum realizó un experimento en los años 60 que era ELIZA. Y ELIZA era el primer chatbot que funcionaba como un terapeuta. Y entonces es una anécdota muy curiosa porque la secretaria de Weizenbaum pues le pidió al propio Weizenbaum que la dejara a solas con el sistema, ¿no? Porque realmente le devolvía unas respuestas que hacían entender a la secretaria que existía realmente una persona y que la estaba entendiendo y que conversaba con ella. Entonces es todo un engaño. Madre mía. Es un engaño, es decir, está muy bien hecho, muy, muy, muy bien hecho, pero realmente no hay inteligencia. Inteligencia artificial es buena en tanto que muleta para el ser humano, como podría haber sido, o como ha sido el telescopio, o ha sido el microscopio. Pero no es un sustituto. Es un complemento. Y en tanto que se olvida esa faceta de complemento, viene la sustitución. Ese es el problema. Porque, claro, es que un niño que se centre en estos juguetes de inteligencia artificial puede dejar de tener relaciones sociales. Es que incluso desconectarse hasta de la familia. ¿Qué pasa, por ejemplo, un niño que se acuesta con Grok o con este peluche? Claro, mira, por ejemplo, o sea, para que vean cuáles son las entrañas, ¿no? del propio pues peluche, al final esto lo que lleva es esto de aquí. Cuesta un poco sacarlo, pero lo lograremos, ¿no? Es esto de aquí, ¿vale? Uh-huh. Esto al final lo que es un procesador. Luego también tiene lo que es el micrófono para escuchar al infante. Y luego lo que tiene es un altavoz, que es donde aparece la voz de esta chica. Entonces, claro, aquí todo no es que se almacene la conversación. O sea, esto, el procesador lo que hace es conectarlo con la nube. Con la nube. ¿De acuerdo? Empresa Curio. Política... Claro, pero eso además tiene otro riesgo, porque significa que permanentemente te está escuchando. Este sí. Claro, pero fíjate, sí. Y está escuchando todo el ambiente de la familia. Todo el ambiente, efectivamente. Y además hay gente que dice, no, pero si el aparato como tal no tiene mucha memoria. Es que no es la memoria que tenga este aparato. No. Es la memoria que hay en la nube. Efectivamente. Que eso no te voy a decir que sea infinita, pero casi. Efectivamente. Y con lo cual, para que tú le digas la palabra mágica que lo active, correcto, significa que él tiene que estar permanentemente escuchándote. Con lo cual, la intromisión en la intimidad familiar es absoluta. Es alucinante, ¿no? Además, por eso digo que en el fondo el peligro concretamente de todos los peluches de la marca Curio es que están constantemente escuchando. A diferencia... Que a su vez no sabes quién te está escuchando a ti. Por tanto, sí, no, por supuesto. ¿quién está controlando estos sistemas? Está clarísimo que todo se aloja en OpenAI. Pero OpenAI, según Meredith Whittaker, que estuvo trabajando desde el año 2006 hasta el 2019 en Google, lo dice claramente. OpenAI al final es una subsidiaria de Microsoft. ¿Por qué? Porque al final la nube que utiliza OpenAI es Azure. ¿De acuerdo? Es decir, no es que sea propiedad de Microsoft, pero... Y que no sabes, es una empresa, ¿y si está vendiendo tus datos a un tercero? Mira, por ejemplo, en el que los datos se venden, hay data brokers que se dedican a comprar y vender datos. Totalmente. Además, concretamente, en Curio, la política de privacidad dice que van a almacenar durante 90 días las conversaciones que haya tenido el niño o la niña con el peluche y que van a poder trabajar sobre esas conversaciones, por un lado, Microsoft, Azure,
y luego OpenAI. Entonces, realmente cuando alguien compra pues, este peluche, al final tiene que entender que la privacidad es nula. Es nula. O sea, por lo tanto, porque es que además cuando en la propia página web dice que realmente no sabe qué cookies van a utilizar esas terceras empresas. Por lo tanto, aquí el debate ya no es la privacidad, es que yo creo que la privacidad ya está rota. Ya está rota. Es decir, o sea, si tú compras pues Grok Pero fíjate, si me permites, ¿sabes? Sí, claro. Es que además es que hay otro riesgo también muy importante. Es cómo se puede llegar a condicionar, con qué facilidad, la mente de un niño que justo cuando se está formando y llevarla en el camino que tú quieres. Es que esto es terrible. Pues esto nos Porque lleva... las respuestas que se le vaya dando, porque ya no es que tú le formes en la mente familiar, le formes una serie de principios, de valores, no. Alguien le va a formar en unos valores y principios que a lo mejor no son los de la comunidad familiar. Mira, tú has dicho, ¿no? Esa transformación, esa que yo digo reprogramación de la forma de, sobre todo de las relaciones socioemocionales. Pero primero de todo, tenemos que irnos más para atrás, que es Internet, ¿no? Y con este libro de Nicholas Carr, Superficiales, que en el fondo él viene a decir que lo que es Internet es en principio era una gran biblioteca de Alejandría, pero al final Internet lo que ha hecho es reconfigurar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de divertirnos, y eso en el fondo ha sido una primera gran reconfiguración. Entonces, luego, después de Internet, ¿no? Vienen lo que son las redes sociales, ¿no? Que es este de aquí de Jonathan Haidt, que es la generación ansiosa, que allí entiendes pues exactamente qué han hecho al final las redes sociales, cómo han reprogramado la forma de relacionarse de las personas. Y en el fondo te das cuenta que han habido tres grandes transformaciones tecnológicas, que no revoluciones, más bien transformaciones, que ha sido por un lado Internet, por otro lado los smartphones y por otro lado las redes sociales, ¿no? Y como dice Meredith Whittaker, esas tres transformaciones dan lugar a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al final inteligencia artificial era lo que se conocía como deep learning, aprendizaje profundo. Y eso surge precisamente de los algoritmos que utilizaba pues, Amazon para recomendarte una serie de compras, con los algoritmos que utilizaba Facebook para precisamente conectarte con otras personas, etc. Entonces, eso lo que dio es una gran cantidad de datos. Y precisamente Yann LeCun, que es uno de los padrinos de la inteligencia artificial, juntamente con ¿cómo se llama? Con Hinton, que, bueno, pues dijeron, oye, podemos aprovechar la tecnología que se ha ido estudiando desde los años 50, los años 60 de la inteligencia artificial, porque ahora nos va muy bien los datos que se están generando de las plataformas, ¿no? Y entonces a partir de aquí es cuando nace, cuando sí se puede hablar de una inteligencia artificial como nueva transformación tecnológica. Y lo que le fue muy bien a lo que es la inteligencia artificial es precisamente Wikipedia, porque Wikipedia etiquetaba. O sea, al final la inteligencia artificial funciona por etiquetas. Entonces, nombre, fecha, contenido, lugar, etcétera. Es decir, al final, como la entrenan esa base de etiquetas, ¿no? Y Wikipedia le fue fantástico. Por lo tanto, estamos en una evolución y la inteligencia artificial no es más que una evolución. Es muy curioso porque yo recuerdo cuando en el 2022 yo hablaba mucho, sobre todo en LinkedIn, del metaverso, ¿no? El metaverso, ¿no? Y el metaverso ha desaparecido, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no funcione el metaverso y automáticamente aparezca ChatGPT, ¿no? Dices, las casualidades pocas, ¿no? Causalidades más. Y entonces, mira qué curioso, y que tiene mucho que ver con esto, es que el metaverso te pedía que accedieras a un mundo paralelo, a través de unos dispositivos, de las gafas, etc. Pero esto entra en tu mundo.
No tienes que entrar tú en ningún mundo. Él ha entrado en el tuyo, Exacto. en lo más profundo Claro. de tu mundo. Entonces, ¿por qué ha triunfado? Porque no te tienes que ir a ningún sitio. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Exacto. O sea, esto está contigo, está en tu teléfono móvil, porque precisamente no solo son los iToys, son también, por ejemplo, los iCompanions, que son, ¿Eso? sí, bueno, pues Los novios y novias con inteligencia artificial. Piensa que un estudio de la Universidad de Oye, Oxford, estamos hablando hasta de relaciones sentimentales. sí, claro, y la conocida como erótica de la inteligencia artificial. Erótica de la inteligencia artificial. Eso no lo había oído. Sí, sí. Háblanos un poco de eso, Xavi. Sí, sí, es decir, esto, como si dijéramos, bueno, pues lo puedes comprar y en principio es paradójico también porque, claro, tenemos la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea que regula mucho. Oye, chico, pues yo me he podido comprar esto, ¿no? Y esto me ha venido Para de un China, niño. ¿no? O sea, con lo cual, lo que hayan hecho los burócratas de Bruselas, sinceramente, no sirve para absolutamente Seguro que ya está nada, totalmente ¿no? desfasado. O sea, con lo cual... Pero, claro, esto no se circunscribe O sea, únicamente que a no esto. solamente estamos hablando de cosas para niños, sino también para Claro, adultos. por- Novios ¿no? y novias de Sí, inteligencia sí, sí, artificial, sí, sí. la erótica de la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Precisamente los ingresos de la erótica de inteligencia artificial ascienden a 3.000 millones de dólares. Ya, Ya. hoy. Sí, 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 en el ¿Y, 2025. en qué consiste eso? Bueno, precisamente hay apps, hay páginas web, yo he entrado en esas páginas web que al final lo que tú haces es generar, con las indicaciones que tú le marcas, el tipo de chica o chico idealizado con el que te quieres relacionar. Qué fuerte. El primero... Relacional incluso íntimamente. Sí, claro. Sí, sí. Es decir, o sea, al final, pues varios estudios indican precisamente que lo que se busca es pues descargarte estas apps o entrar a estas webs por placer sexual. Entonces, a mí, yo creo que hay una cosa... Fíjate, hablabas del metaverso. Esto es el metaverso, pero multiplicado por millones, Sí, vamos. correcto. Pero la diferencia es que no tienes que ponerte Claro. unas gafas. Claro. O sea, tú lo puedes utilizar con tu ordenador, que ya es algo que forma parte de O tu con vida. tu móvil. Es decir, es una extensión tuya más. El metaverso no, el metaverso tenías que salir fuera, entre comillas, de ti, ¿no? Esto es una extensión más de ti. Entonces, con lo cual es fantástico. El móvil lo tenemos todos en el bolsillo. Y una vez que lo has creado, pues seguramente interactúa, por la mañana te da los buenos días, hoy qué quieres, vamos a salir a no sé dónde, vamos a hacer tal. Pero es que además, ese avatar de inteligencia artificial va evolucionando con tus interacciones. Con lo cual lo que te hace Te es... va conociendo, conoce, fíjate, conoce hasta tus pasiones y tus pecados capitales, vamos, tus instintos más bajos, lo conoce todo. Totalmente. Y que significa que alguien está conociendo todo eso de ti. Totalmente. Es decir, lo que tú decías, lo más privado, lo más íntimo, lo más sagrado. Sí, 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 sí. Pero Lo que estará, probablemente cosas, ¿sabe? Que a lo mejor no le has contado absolutamente a No, no, nadie, no. ni siquiera probablemente ni a tu pareja física. sí, sí, además precisamente en El Mundo aparecía un artículo que decía si es una infidelidad, ¿no? Tener una relación con una novia de inteligencia artificial, ¿no? O sea, imagínate hasta dónde puede llegar el debate, ¿no? Entonces, Y probablemente incluso filias que a lo mejor no le has querido contar a tu pareja física y se la estás contando a la virtual, porque Sí. sabes que no te va a reñir Es que o no le va a parecer mal o es que no te va a criticar. esa es la cuestión, ¿no? O sea, tú tienes una validación constante. Es decir, el ser humano necesita ser validado. Necesitamos que nos validen. Entonces, tienes algo, un sistema, no es algo, no es una persona, es un sistema informático, que lo que te hace es validarte continuamente. Es decir, no te juzga, no tienes frustraciones con él o con ella, no tienes que negociar, está 24/7 contigo, con lo cual... Nunca va a hacer nada que te disguste ni te lleva a la contraria. Efectivamente. Entonces, el tema de los novios o novias de inteligencia artificial, imagínate el dinero que ya llevan generado, pero además siempre aparece la figura de Elon Musk, ¿no? Elon Musk tiene un avatar sustentado por Grok, que es Annie. Annie es una waifu, ¿no? Que son estas que vienen mucho del anime, ¿no? Las waifus son como las como camareras japonesas, ¿no? Es una waifu, ¿no? Una compañera con una estética muy concreta
Y entonces... Sí, como aniñadas. Sí, evidentemente, ¿no? Con unos rasgos, pues ya te digo, o sea, los propios del anime, ¿no? Evidentemente te Estás contesta... dejando de piedra, Xavi. Sí. Ella te contesta con un hola, cariño, y está, pues, constantemente interactuando contigo y ella quiere que hables de cualquier cosa, evidentemente. Eso es para irte metiendo dentro del embudo y estar completamente, enganchado a ella, ¿no? Lo preocupante es que está creada para que cuando tú pases del nivel 3 de interacción con ella, se empiece a desnudar. Sí, y entonces... Eso costará dinero, evidentemente, pasar a esos niveles. Claro. ¿Lo que me estás contando? Sí. Entonces, bueno, porque al final piensa que OpenAI no está generando beneficios. Entonces, al final, los inversores quieren beneficios. Y la cuestión es que OpenAI, por ejemplo, ya se ha planteado que en ChatGPT entren anunciantes y, por otro lado, crear un modelo para adultos que, según ellos dicen, bueno, pues vamos a verificar que esa persona es adulta, ¿no? Pero bueno, es igual, ya no hace falta ChatGPT, es decir, hay una gran cantidad de webs. Yo he entrado en una, por ejemplo, y evidentemente simplemente tienes que clicar un botón que dice, sí, tengo más de 18 años, fin, ya está. Y entonces tú te aparecen, ¿no? Diferentes tipologías, ¿no? De chicas con las que tú quieres interactuar o generar imágenes, etcétera, ¿no? Y en Instagram, pues lo que decías tú antes, es que tú simplemente, para que los oyentes, pues, si quieren hacer el experimento, pongan IA erótica y aparecen, pero cantidad de perfiles con imágenes generadas, imágenes... Y si no, te la creas tú. Sí, claro. A tu imagen y semejanza. Sí, exacto. Entonces, pero no es tan extraño, Pedro, porque al final, cuando se inventó Gutenberg inventó la imprenta, una de las cosas que se hicieron era imprimir pancartas obscenas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pintadas ya había en Pompeya, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Pero una de las cuestiones es, fíjate, ¿no? O sea, la imprenta como una gran revolución y entonces irnos hacia ese ámbito de lo erótico, ¿no? Luego Internet lo mismo. Internet, si es Internet, es gracias a los pornógrafos. ¿En serio? Sí. O sea, cuando tú, por ejemplo, querías descargarte una fotografía, Internet era de lujo, porque era mucho más rápido acceso. El Financial Times tiene precisamente un artículo de hace unos años que es Hot Money, y de cómo realmente pues, Internet es lo que es gracias a la pornografía, a lo erótico. Sí. Entonces, claro, era de esperar en cierta manera que la IA... Claro, lo replicara. Claro. Porque ahí está el beneficio. Porque el beneficio de alguien que hazme un resumen o un profesor que le pida, oye, a ChatGPT, diséñame una clase para mis alumnos, eso es minucia. En comparación con alguien que pueda tener una chica o un chico virtual con la que pueda interactuar, con la que le pueda contar sus cosas más íntimas. Lo que me estás contando, qué riesgo para los niños, los adolescentes. Tú que trabajas precisamente, tú eres un profesor, pedagogo, que estás muy preocupado precisamente por la enseñanza, por lo que se les aporta desde los primeros días a los niños para crearles como buenos ciudadanos para el día de mañana. Esto es demoledor, Xavi. Es que al final... Además, es que ¿cómo se impide todo esto, lo que tú dices? No se puede impedir porque esto es accesible a todo el mundo, pero ya no solo estamos reconfigurando la forma de pensar, sino que estamos reconfigurando la forma de relacionarse. Es decir, si yo me relaciono contigo, pues al final tenemos que negociar la hora a la que nos vemos. A lo mejor a ti no te cuadra ese día. A lo mejor el hecho de que a ti no te cuadre y a mí sí me genera una frustración. Todo eso lo lleva la propia esencia de relacionarse con seres humanos. Pero ni los iToys, ni tampoco los iCompanions, ni los chats conversacionales no tienen ese problema. Con lo cual, te das cuenta de que, oye,
pues tal y como está la humanidad hoy en día, ¿no? Que está todo el mundo enfadado, ¿no? Y que, pues oye, me vale más la pena relacionarme con esto porque no me dice nunca que no, porque encima me dice, oye, pues sí, tienes razón, esto es excepcional, vamos más allá, ¿no? Continuamos hablando, ¿no? Y sobre todo una de las cuestiones muy importantes, ¿no? Que están programados todos los diferentes sistemas para no despedirse nunca. Para no despedirse. Cuando tú has utilizado, por ejemplo, ChatGPT, te dice, ¿ya hemos acabado la conversación o te sugiere otra cosa? Tú fíjate que hasta no hace mucho decían que quien iba a sacar más rendimiento a las inteligencias artificiales es el que supiera preguntarle. Ujú. Pero es que ahora te pregunta a ti entonces. Sí. O sea, es la inteligencia, ya no necesitas Te sugiere. ni siquiera pensar en la siguiente pregunta. Ella ya te proporciona las siguientes Porque al preguntas. final únicamente lo que quieren estos sistemas es engagement. Que estés conectado en el tiempo mayor posible o bien al chat conversacional o bien a... Claro, Pero fíjate, esto porque eso es dinero. te puede afectar hasta la salud, puedes perder Sí, claro. horas de sueño, Sí, claro. porque te engancha. Pero y además... Porque a lo mejor esos jóvenes adolescentes que el padre y la madre piensan que está durmiendo y a lo mejor está enganchado con sobre todo, algún aparato de estos. Fíjate que acabas de decir una cosa muy clara que decía la APA, la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, que decía que no, claro, pero la gente que utiliza estos iCompanions, etcétera, son personas que ya presentan algún tipo de patología mental, no. Y decían claramente que no. Precisamente los casos que se han dado de psicosis de IA, precisamente son personas que, primero, que ha habido una nocturnidad, es decir, que se han conectado sobre todo por la noche, y que al final la máquina le ha convencido de unas ideas estrambóticas y se ha creído, pues bueno, pues yo qué sé, pues que era Juana de Arco o Napoleón, en el sentido más... ¿También se están convirtiendo en el psicólogo de cabecera de muchas personas? No está... Ahí hay una trampa muy grande. En todas las webs que aparecen, ¿no?, sobre el tema de iCompanions, etcétera, te dice que no tienes que utilizarlo como un terapeuta, pero sí que utilizan la palabra compañía. Claro, ¿dónde está la barrera ahí? ¿No? Compañía, terapeuta, pero si es una compañía, al final, pues vas interactuando y le acabas explicando un problema que ha tenido durante el día. Pero fíjate si tiene trascendencia, Xavi, porque hoy hay un problema muy grave en la sociedad moderna, avanzada, occidental, que es la soledad no deseada. Y no solamente de los mayores, también hay muchos jóvenes que se sienten solos porque a lo mejor tienen un mundo virtual, pero el mundo físico les está desapareciendo. Somos gregarios, necesitamos el contacto, necesitamos Correcto. abrazarnos, necesitamos tocarnos. Y claro, y surgen estos compañeros que te dicen, no te preocupes, si no tengas ningún problema, que tú ya no estás solo. Correcto. Ya me tienes a mí como compañero y yo te voy a proporcionar esa compañía virtual que te evita la soledad. Sí. Y refúgiate en mí. ¿Es así exactamente, Xavi? Es clarísimamente. O sea, tenemos, como tú dices, y ya lo decía la OMS, ¿no?, en el 2023, que la soledad es un problema de salud pública. Fíjate. Entonces, la gente está sola y la pregunta es, ¿de dónde surge la soledad? Bueno, pues investigando, la cuestión es que los smartphones, que es de los que hablábamos antes, ¿no?, esa segunda transformación, Internet, smartphones, precisamente son los que han generado esa soledad, ¿no? Es decir, meterte dentro de ese aparato que al final lo que te daba acceso era a un mundo de plataformas donde ya podías comprar, donde pues podías hablar con gente. Otra de las cuestiones importantes, el anonimato, ¿no? En las redes sociales podías decir barbaridades o ir en contra de alguien, pero te mantenías en anonimato, ¿no? Como si sacaras unos instintos animales, ¿no?, y que no pudieran tener o que deberían haber tenido consecuencias y no hay consecuencias, ¿no? O sea, es como el lejano oeste. Y precisamente han sido los smartphones lo que han generado esa soledad, ¿no? En los colegios ya se ha visto que, oye, nada de utilizar los alumnos smartphones. O sea, y se ha notado que ha habido una mejora y en diferentes países se ha demostrado que ha habido una mejora en el aprendizaje del alumnado, ¿no? Pero ahora te voy a decir una cosa que es preocupante y es que después de la campaña de un laptop por niño,
ahora viene ya que las empresas de inteligencia artificial quieren introducir la IA dentro de las escuelas. Concretamente, escuelas de Florida ya están utilizando Gemini y en las del condado de Broward están utilizando Copilot. ¿Vale? Evidentemente, todas estas compañías lo que te está diciendo, al igual que el laptop, que ha demostrado que un alumno utilice constantemente el ordenador portátil no mejora el aprendizaje. Al contrario, ¿no? Pero las empresas ahora están diciendo que la IA va a ayudar como si fuera una calculadora. Fíjate que cuando se abandonó el libro físico, que en algunos colegios estaba prohibido utilizar libros físicos, todo tenía que ser con el ordenador, pero ahora parecía que había incluso una corriente que quería volver al pasado, quería volver al libro físico, y ahora no, lo que me estás diciendo es que el siguiente salto ya es inteligencia artificial. Sí, y desgraciadamente... Pero eso puede llegar a sustituir hasta a los profesores. Pero Pedro, es que... El problema es que el sistema educativo, como está hoy en día, tiene las características perfectas para ser sustituido. Ese es el problema. ¿Por su deficiencia? No, porque lo que se evalúa es el resultado, no el proceso. Madre mía. Si tú a un alumno le pides que te haga una redacción, eso es un resultado. Si tú le pides que te haga unas operaciones, eso es un resultado y se evalúa al alumno por el resultado. Una reseña de un libro, un resumen, lo que sea. Pero no por el proceso. ¿Cómo has llegado a esa respuesta? ¿Sí? Entonces, claro, si únicamente evaluamos por resultados y no el proceso precisamente que ha llevado ese alumno a generar conocimiento y ponerlo en un documento, pues perfectamente puede venir. No es que perfectamente puede venir, es que va a venir. Claro. Y hoy estamos a 2026, enero del 2026, y te digo aquí, y ya estoy profetizando, ¿no? O sea, la IA va a entrar en las escuelas. Sí, porque es muy fácil. El mensaje de un laptop por niño, que al final fue una estrategia de Google para ganar a Apple y a Microsoft dentro de las escuelas. Y decían claramente que un laptop por niño lo que iba a hacer era disminuir la brecha entre ricos y pobres. Claro, eso la educación pública lo compró como palabra del Señor, ¿no? Y claro, evidentemente, pues nada, Google se convirtió dentro del ámbito educativo en el number one por encima de Apple y de Microsoft, ¿no? Entonces ya consiguió aquello. Y se han dado cuenta después, pues que realmente el aprendizaje no ha evolucionado. Ahora las empresas de inteligencia artificial, Microsoft, Google, OpenAI, también les va a vender bondades y, desgraciadamente, los políticos van a comprarlo. Porque seguramente, porque es que si me dices, ¿estás convencido de lo que dices? Tienen que cambiar mucho las cosas para que realmente eso no se produzca. Claro, tú te dedicas a ello, tienes muchísima experiencia, Xavi. ¿Por qué? Porque van a comprar el relato. Seguramente a cambio de algo, ¿no? Pero van a meter porque porque volvemos a lo de antes, si ya tienen los laptops, ya forma parte de ellos. Entonces, con lo cual que puedan acceder a un chat, es que ya está. Entonces, ese es el problema. Pero fíjate que si constantemente le está generando respuesta al alumno, un chat conversacional, pues lo que tenemos es que el alumno ya no piensa. Entonces, lo que está generando todos estos chats conversacionales es una deuda cognitiva. Deuda cognitiva, fíjate. Deuda cognitiva, es decir, al final cuando tú escribes sin ayuda, estás jerarquizando, estás organizando, estás juzgando qué es importante y qué no es importante. Si a ti el chatbot ya te da la respuesta... Claro, por ejemplo, a ti antes te encargaban un trabajo, tenías que ir a la biblioteca, mirar unos cuantos libros, tomar notas, de ahí hacer un resumen, luego lo plasmabas en el texto que le entregabas al profesor, pero es que ahora, en una fracción de segundo, te lo ha hecho la inteligencia artificial. Claro. O antes te pedían, oye, resúmeme este libro o un capítulo del libro, que tenías que leértelo, tenías que hacer un ejercicio mental, y ahora eso, en una fracción de segundo, te lo ha hecho la inteligencia artificial. Sí, y entonces lo que estamos haciendo es
pues lo que decíamos antes, o sea, ha habido una reconfiguración de la forma de pensar de los jóvenes. Entonces, por eso mismo te das cuenta del otro día apareció un artículo de Fortune que decía que en Estados Unidos están llegando chavales a la universidad que no pueden leer un libro. Bueno, el déficit de atención lectora, ¿no? Sí, la comprensión La comprensión lectora. lectora creo que es tremenda, ¿no? Pero vamos, pero es que está avanzando a pasos Mira este dato. Ahora mismo la atención en TikTok únicamente es de 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. Y a lo mejor si a los 2 segundos ya no te ha gustado, ya estás pasando al siguiente vídeo. Claro, ¿tú cómo vas a tener una atención sostenida? Qué fuerte. Claro, no puedes. Entonces, tienes estos elementos que te distraen, que en el fondo lo que quieren es que estés más tiempo con ellos, que al final dependas de ello. Y yo, al igual que he dicho eso sobre el tema del sistema educativo y cómo va a entrar la IA, te digo que, vamos a ver, esto no va a comprarlo para las próximas Navidades del 2026, pues creo que ningún padre o madre español, y si lo compran es, bueno, muy anecdótico. Esto no es para ahora. Esto es para cuando los adolescentes, que ya están acostumbrados precisamente a interactuar con esos chats conversacionales, entiendan perfectamente que es supernatural que a los hijos que tenga se le pueda dar un peluche. Y te digo, ¿vale? Si se ponen de moda, ojo, veremos a ver las próximas Navidades si no es el juguete favorito. Bueno, porque ya sabes que cuando una cosa te la ponen de moda, que no es que se ponga de moda, te la ponen de moda, y efectivamente. Los influencers. Y entras a un centro comercial y lo encuentras en todos los stands y dices, oye, pues ¿cómo mi hijo no lo va a tener si lo tienen todos sus amigos? Pero es que ¿sabes qué pasa? Que al final, y ahora estoy trabajando para la Asociación Catalana de Salud, la asociación no, se me ha olvidado, ¿no? Pero la Agencia Catalana de la Salud, precisamente estamos desarrollando una guía a nivel de adicción digital de muchos aspectos, no únicamente. ¿Hay muchas adicciones digitales? Sí, bueno, a nivel de, por ejemplo, todo lo que son las redes sociales, que al final, las redes sociales, que la gente dice, habla todavía de redes sociales. No, lo que tenemos es un Internet pasivo. Las redes, sí, antes las redes sociales te obligaban a conectar, a hablar, a escribir con... Y ahora únicamente, por ejemplo, Instagram se ha convertido en una televisión continua. TikTok se ha convertido en una televisión... No estás interactuando con nadie, simplemente estás viendo contenido, un scroll infinito. Entonces, que además saben lo que te gusta, porque en cuanto hayas visto 3 vídeos de determinada temática, a partir de ese momento te van a insistir en esa temática, con lo cual te puedes pasar todo el día literalmente. Sí, tal cual, ¿no? Y muchísima gente, alumnos, ¿no? Decir, oye, pues tenía que estudiar un examen y me he pasado 2 horas viendo Instagram, ¿no? Entonces, sí, vale. Que además ya sabemos que ahí el tiempo se pasa volando, ¿no te das cuenta? Puedes pasarte 2 o 3 horas y decir, Dios mío, pero si pensaba que iba 10 minutos. Pero es que he estado perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, ya ves que ese tipo de personas acostumbradas a estar mirando Instagram, estar mirando TikTok, realmente es muy fácil que entre un cachivache como este. Es muy fácil. Porque, bueno, no hay esa capacidad de juicio. Y volviendo a esa guía, ¿no? Que estamos desarrollando, ¿no? Pues yo qué sé, cosas como el shattering, que es la exposición de los menores pues a lo que son las redes sociales por parte de los padres, etcétera, ¿no? O sea, consejos. Pero ¿sabes qué pasa? Que la idea, o sea, a mí me da la sensación de que estamos haciendo una guía que a la gente le va a importar un bledo. Es una guía que está pensada para profesionales de la salud, para familias y para profesionales de la educación. Y yo, por ejemplo, he hecho un monográfico precisamente sobre únicamente chats conversacionales de IA, los iCompanions, etcétera. Y sí, muy bien, pues hay, pues, ¿qué se debe hacer con niños de 0 a 6 años? Con niños de 7 a 11, con niños de 12 a 15, con niños de 16 a 18 y más de 18, ¿no? Cómo debe interactuar con estas... Claro, pero además, fíjate, intentamos convencer a los niños de que no pasen todo el día con estos dispositivos, pero es que están viendo a sus padres y a lo mejor hasta a los abuelos hacerlo. Porque a lo mejor la abuela tiene una Alexa de estas que las hay hasta con pantalla que le dice, ponme con el nieto Pepito. Y le pone con el nieto Pepito. O dime, oye, que se me ha olvidado la receta del arroz con leche, recuérdamela. O los padres exactamente igual, que le están preguntando, oye, ¿esta planta cómo se riega? Sí, ¿Claro? sí. Entonces el niño, obviamente, ¿a qué va a recurrir? Pues al juguete.
con inteligencia artificial. Por eso digo que... Porque lo va a ver absolutamente normal, ¿sabe? Por eso digo que... Con el daño que se le puede causar, claro, ese momento de formación precisamente como persona. Y sobre todo para... Pedro, ya el tema de pensar, ¿no? que está, cómo está afectando, ¿no? Sino ya cómo nos relacionamos. Mira, el otro día hablaban sobre que varias influencers feministas hablaban del heteropesimismo. Heteropesimismo, ¿no? El heteropesimismo viene a decir, ¿no? El hecho de que las mujeres de hoy en día no encuentran hombres que estén a su altura. Eso es el heteropesimismo, ¿no? Hombres que estén a su altura. Sí. Es decir, las mujeres ven que, bueno... Por su formación, por su capacitación. Sí, porque, bueno, pues no sé exactamente, bueno, pues qué es lo que esperan de los hombres, pero, bueno, decían eso, el heteropesimismo, ¿no? Y es que no es una casualidad. O sea, realmente te das cuenta de que una gran cantidad de hombres, casi un 50 y pico %, están utilizando la IA erótica. ¿Pero por qué? Porque al final el hombre dice... ¿Estás diciendo que un 50% de los hombres ya utilizan la IA erótica? Sí, en el mundo, sí. O sea... Yo soy un bicho raro porque no sabía ni que existía. Bueno, yo no sabía de su existencia. Bastante ya tengo con lo mío, pero... No sabía de su existencia hasta que, bueno, pues me he puesto a investigar, etcétera, ¿no? Y creciendo el porcentaje. Sí, creciendo. Sí, es decir, o sea, hay un instituto, el Instituto Wiley, que dice exactamente eso. Es decir, o sea, el crecimiento en los próximos años pues va a ser increíble. Y evidentemente el dinero que se genere, pues aún más, ¿no? Claro. Pero claro, en el fondo, ese hombre que utiliza la IA erótica porque ha perdido la confianza con su pareja para decirle determinadas cosas, y fíjate que al final una relación pues se basa en la confianza, ¿no? Incluso la relación del profesor con el alumno, ¿no? Cuando ahora se está dando cuenta de que esa confianza que había entre el profesor y el alumno se está resquebrajando. ¿Por qué? Porque el profesor duda de si ese trabajo lo ha creado el niño o el adolescente o no. Y precisamente uno de los pilares era la confianza, ¿no? Y la confianza del alumno de que su profesor no le ha pasado el examen por una máquina de inteligencia artificial para que le corrija. Y eso es muy malo, ¿no? En el ámbito educativo, pero en el ámbito de la pareja lo mismo, ¿no? El tema de la confianza, ¿no? Entonces... sí, pero a lo mejor incluso puede estar hasta desengañado de tener parejas, de que no le ha ido bien. Claro. Dice, mira, prefiero recurrir a una pareja artificial que no a una física que al final nada más he tenido que problemas, que desengaños. Claro, y el hombre en el fondo también dice, oye, yo es que ahora no sé si hará una chica, si en una discoteca hablo con ella, me va a denunciar por tal... Uy, cuidado, ¿no? Entonces... Madre mía, ¿qué sociedad estamos creando, Xavi? Es una sociedad no que ya está creada, sino que ya estamos en ella, que es una sociedad en la que al capitalismo rentista le interesa que la gente no esté mal, pero tampoco bien. Capitalismo rentista, explícalo un poco, por favor. Capitalismo rentista. Mira, y sobre todo también muy relacionado con la clase media. ¿Está desapareciendo? No, ya ha desaparecido. Desaparecido. Está desapareciendo. Si no ha desaparecido le queda muy poco, pero porque es muy sencillo de entender. O sea, nosotros antes teníamos un capitalismo productivo, con sus más y sus menos, con sus abusos y sus bondades, ¿no? Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, también vinieron los estados, vinieron los gobiernos y dijeron, oye, no, a los ciudadanos tenemos que cuidarlos, tenemos que darle una estabilidad, y entonces por eso existe el proletariado, que viene de prole. Nos interesa que para este sistema capitalista productivo hayan nacimientos. Y necesitamos una estabilidad y los empleados necesitan una vivienda, necesitan, pues oye, permitirse algún cierto lujo, como irse a comer fuera a un restaurante un par de veces, poderse comprar un coche o poderse irse de vacaciones, ¿no? Entonces tienes a una sociedad contenta que produce y que genera, pues eso, beneficios, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que dado que
ya no estamos en un capitalismo productivo porque la producción se ha trasladado a Asia. Aquí cuando tú vas a un polígono industrial, decía José Elías que él había viajado recientemente a China y que en los polígonos tú veías máquinas fabricando algo. Pero tú ahora te pasas por los polígonos de España y lo que hay son almacenes. Entonces, la producción está en Asia y en el primer mundo nos hemos convertido en consumidores. Ya está. Entonces, poco a poco, sin darnos cuenta, ¿no? Pues esa paz social que había creado los distintos gobiernos, porque en el fondo un poco también habían entendido que todo el marxismo, todo pues los partidos políticos fascistas, etcétera, habían creado pues una hecatombe, ¿no? Entonces la paz social era muy importante, por eso se creó la clase media, ¿no? Para tener a todo el mundo contento y para que, bueno, esas personas pues tuvieran una educación. ¿Qué ha pasado? Que sin darnos cuenta hemos, ¿no?, pasado de ese capitalismo productivo a un capitalismo rentista que vendría a ser un capitalismo al cual le tienes que pagar peaje por todo. Cuando el gobierno de los diferentes estados deja de defender al individuo y en vez de darle una buena educación pública no se la da, tú, si quieres que tu hijo vaya a un colegio donde pues realmente le enseñen mucho mejor que en la educación pública, tienes que pagar un peaje. Si el gobierno ha dejado de dar una salud pública, de ofrecer una salud pública digna a sus ciudadanos, tienes que irte a la privada, tienes que pagar un peaje. Si tú quieres tener pues Gmail, tienes que pagar un peaje que es tu privacidad. Si tú quieres, por ejemplo, pues tener este bicho, tienes que descargarte una aplicación que cada mes son 19 euros. Si tú quieres ver películas, ya no te vas a cines, contratas Netflix. Entonces, en el fondo, es eso, vivir de peajes para acceder a cuestiones tan básicas como la vivienda, el ocio y, bueno, pues al final te das cuenta de que en este primer mundo nuestro, en Europa, ya no se necesita a la gente. Somos prescindibles. Somos prescindibles. Qué terrible. Somos prescindibles. ¿Por qué? Porque la fabricación está en otra parte. Nosotros somos consumistas. Fin. Ya no generamos riqueza, ya no servimos. No, porque esto es un tema muy delicado y es que por primera vez en la historia la tecnología sin tener a un humano al lado está generando PIB. Somos prescindibles. Entonces, cuando decimos, oye, ¿qué está pasando? Que la gente no entiende, ¿no? Está desorientada, tal. Bueno, al capitalismo rentista le interesa que tú estés así. El hecho de que no haya vivienda ya le interesa al capitalismo rentista. Porque no hace falta que tengamos niños, por lo tanto, a lo mejor todo está absolutamente preparado, planificado para que tú no tengas niños. Y el problema de eso es que los gobiernos de los estados, en vez de proteger al individuo, son colaboracionistas con el capitalismo rentista, con la plutocracia. Es decir, decía ayer, ¿no?, en El Mundo parecía que hay más españoles que tienen un capital de 1.000 millones de euros y aparecía Amancio Ortega, es decir, hay una plutocracia, es decir, gente muy rica. Luego hay otra parte, otro escalafón, que son gente, por ejemplo, que trabaja en banca o que trabaja en fondos de inversiones, etcétera, que cobran muy bien, no son tan millonarios, y luego está el precariado. El precariado. El precariado, ya no hay prole. Por lo tanto, ya no, que esto aparece muy bien en este libro que es de Guy Standing, ¿no?, que habla, 2014, ojo, que está hablando del precariado, ¿no? Es decir, el precariado al final es un estado ontológico, es decir, no tienes futuro, no sirve de nada esforzarte porque no hay incentivos. Una de las cuestiones, ¿no?, en España están alarmados por el absentismo laboral. Ay, ¿yo para qué voy a trabajar si encima los políticos me roban y todo está hecho una basura? Pues me quedo en casa. ¿Por qué? Porque han eliminado el incentivo. El incentivo que era la meritocracia, el poder estudiar, tener una beca de estudios
poderte superar. Si te esfuerzas, tienes las mismas posibilidades que alguien que, oye, pues tiene un capital que le permite, pues eso, ir a escuelas privadas, de élite, etcétera, pero que tú con tu esfuerzo y con tu tenacidad puedes llegar. Si se acaba eso, si se acaba el incentivo del esfuerzo, la gente dice, ¿dónde está la cultura del esfuerzo? Desaparecido. ¿Pero por qué? Porque ha habido un desplazamiento de la producción. No es importante el hecho de, dices, España crece. Sí, pero España crece con unos trabajos que son discontinuos, que son por horas, que son de servicio. Mal pagados. Mal pagados. Pero fíjate, Xavi, lo que me estás diciendo es que estamos ya, y vamos cada vez más, a una sociedad donde hay una pequeña élite muy relacionada con los aspectos tecnológicos, que es la que va a dominar. El resto no vamos a pintar absolutamente nada. No pintaremos nada. Ellos iban a tener hijos, la élite, los demás no quieren ni que tengamos hijos. Una educación elitista para ellos, una educación muy deficiente para nosotros y además con inteligencia artificial. Y por tanto, a lo mejor nos darán ese salario de subsistencia para que no nos muramos del todo, pero tampoco protestemos, ni a lo mejor seguramente nos tendrán drogados, entretenidos con estas series y con todas estas plataformas. Y otra manera de tenernos entretenidos y controlados es con estos aparatitos, ¿verdad? Efectivamente. Que por supuesto, seguro que a los hijos de las élites no se los van a comprar, pero nos van a insistir, nos van casi a obligar a que nuestros hijos, nuestros nietos, sí que los utilicen. ¿Es así, Xavi? Sí. No, y es que además... Esto parece una novela distópica. Sí, pero es la realidad, ¿no? Y tú decías que es una élite tecnológica. No. Digamos que al capitalista rentista le ha ido de lujo la tecnología, porque ha acelerado relacionado el proceso. Con la tecnología. Efectivamente, ¿no? Es decir, estos ingenieros, ¿no?, de Silicon Valley, ¿no?, que están pensando, ¿no?, en, por ejemplo, crear esto, etcétera, al final no han sido unos locos de laboratorio, ¿qué tal?, ¿no? Es decir, evidentemente influenciados por esa plutocracia, de decir, oye, ¿cómo podemos mantener ese precariado? Pues en lo que el economista Niño Becerra decía en su momento, ¿no?, el trinomio social, ¿no?, que es renta universal, marihuana legal y ocio gratuito. Entonces tú dices, hombre, la marihuana no es legal. Vale, pero tenemos estos bichos... En muchos sitios ya lo es. Sí, pero tenemos estos bichos, tenemos Instagram, tenemos... Perdóname, y si no, tú sabes que en España somos campeones de consumo de drogas legales. Ansiolíticos, antidepresivos, somníferos... O sea, con lo cual no hace falta que nos vayamos al concepto marihuana, pero tú, por ejemplo, dices, renta universal... pues no está aplicada, ¿no? Pero tú te das cuenta que los chavales jóvenes están cobrando prácticamente el SMI. No me dirás tú si eso no se parece a una renta universal. Con lo cual, en cierto modo, te están casi obligando a esa sociedad en la que no vas a tener hijos porque ya no necesitan que tú tengas hijos. Es que no lo necesitan. Si las élites necesitaran que tuviéramos hijos, tú no te preocupes que los tendríamos. Evidentemente. No tengamos ninguna duda. Evidentemente. Incluso a lo mejor por eso también se promocionan las sexualidades no reproductivas. En fin, puede ser todo un conjunto de circunstancias para que, decir, vosotros los prescindibles se vais a ir a menos, ya no nos hacéis falta. Eso es así. No, es que es así de crudo. Por eso te decía que antes de empezar el podcast te voy a decir, oye, te voy a decir la realidad. Y ayer lo comentaba con la directora del DES Málaga, que decía, Xavi, me lo decía ella, es que esto vamos hacia una guerra o es que no entiendo nada, es decir, la gente está completamente desorientada y tal. A lo mejor nos quieren llevar a una guerra para terminar de eliminarnos a los prescindibles. Bueno, mira, fíjate que también el economista Niño Becerra decía que ha hecho un estudio y decía que construir un Eurofighter equivale a construir 1.680 Golf GTI. Entonces, si ahora mismo nos están invadiendo los coches chinos eléctricos, Volkswagen, no tal, pues oye, vamos a inventarnos un enemigo y vamos a producir Eurofighters, ¿no? Y entonces, pues, es curioso, ¿no? Por lo tanto, desgraciadamente, Pedro, yo a esto, volviendo al principio, me extrañaría que tuviera recorrido, me extrañaría, pero ya te digo, esto es muy fácil, con un influencer que le paguen dinero para tal, ningún problema.
Donde yo sí realmente veo el problema es en los chats conversacionales que tú puedes tener en tu móvil o en tu ordenador. Eso sí, eso... Bueno, yo ya me he encontrado con personas que me han dicho, yo me paso buena parte del día hablando con la inteligencia artificial y le pregunto de todo. Sí, Y ya no solamente de temas profesionales, de temas personales. sí. Incluso, oye, ¿cómo debería relacionar con este amigo? Mira lo que me ha pasado con mi pareja, ¿qué le digo? Para que no se indisponga. Esto es así, ¿sabe? Sí, Tal sí, cual. pero es que además, o sea, lo utilizan como terapeuta, como psicólogo, y precisamente es que es un sistema que está programado para cada vez tenerte más Más enganchado. enganchado, Sí. más dependiente de esa herramienta. No es que volvemos a lo mismo, no es una persona, que no es un terapeuta. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial desconoce cuál es tu entorno, cómo has llegado hasta ahí, no conoce la situación y por lo tanto te está dando una serie de instrucciones que en el fondo únicamente lo que te están haciendo es darte la razón continuamente. Claro, eso es fantástico. Ya no tienes nadie que te discuta, ya no tienes nadie que te pueda frustrar, Qué ya no maravilla. tienes nadie que tal. Entonces, con lo cual es fantástico, es el compañero perfecto. Ya no necesitas ni mascota. ¿Es verdad? Ya no necesitas ni mascota. Esto se puede convertir en tu mascota, Tu mascota. hablas con ella y luego... Claro, fíjate, esto me recuerda, ¿te acuerdas de los tamagotchis aquellos? Sí, Pues bueno. está infinitamente más perfeccionado, claro. Precisamente en el CES Las Vegas, que se celebró del 6 al 9 de enero, pues bueno, nos están metiendo con calzador de que la nueva sociedad es una sociedad robotizada y entonces han aparecido infinidad de robots para trabajar, para hacer, pues, incluso robots que ponen la lavadora y planchan. Y luego han aparecido, aparte de estos iToys, han aparecido, por ejemplo, Imo, Ivy, que son como el Tamagotchi, pero que te lo puedes... el Tamagotchi también te lo podías meter en el bolsillo, ¿no? Pero este Tamagotchi es la evolución del Tamagotchi, es decir, expresa emociones. Luego, evidentemente, está constantemente con una carita digital, pues sonriéndote, haciendo soniditos, como tu compañero que no se separa de ti. Y eso es muy peligroso porque es lo que decía Sigmund Freud con la transferencia. Al final estamos convirtiendo un aparato en una persona. Y no lo es. Qué barbaridad. Y no lo es. Entonces, yo espero que la gente se dé cuenta de verdad, pero es que es tan difícil de eliminar esa barrera tan sutil. Claro. Tan No, sutil. y además es que todo lo hacen para que primero no seas consciente de la trampa en la que estás cayendo y luego para que no puedas eliminar esa barrera. Xavi, terminamos ya. Muy bien. ¿Qué soluciones hay? ¿Todavía tenemos alguna posibilidad los ciudadanos de a pie, los prescindibles, de evitar esta situación o estamos abocados a ello? Estamos Queramos o no abocados a queramos. ello. Estamos abocados. No voy a dar falsas esperanzas de decir, sí, porque claro, uno tiene que tener en cuenta y sobre todo vigilar la privacidad. Es decir, primero de todo, nadie se va a leer la política de privacidad, le va a dar igual si estas conversaciones quedan grabadas, si quedan pues almacenadas durante 90 días. Si, por ejemplo, que viene de China, pues envía información desde tu app a servidores chinos, porque están dentro de tu móvil y en tu móvil tienes la tarjeta de crédito, tiene todo. Entonces, como funciona a través de apps, pues oye, y eso pasa no solo con esto, sino hasta con cámaras de AliExpress que te compres, que también están constantemente enviando información a servidores chinos. O sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya el tema de la privacidad, pues, oye, como que ya a nadie le importa. Y yo creo que ha pasado, quien te defiende la privacidad, pues sí, te lo quedas escuchando, pero la has vendido. La has vendido. Entonces, solución. Pues la solución es que es tan complicada porque realmente esto ha entrado en un momento en que la sociedad está perdida. En un momento en que la sociedad está sola. En un momento en que la sociedad no cree en las relaciones. En una sociedad en la cual se ha perdido la confianza. Entonces, ha entrado en el momento perfecto. Y están las condiciones perfectas para que convivan con las personas. Y precisamente, para acabar también, ¿no? Esos
por un lado, como decía también Niño Becerra, esos insiders y esos outsiders. Esos outsiders que van a estar entretenidos constantemente con esto. Unos outsiders que van a ser contratados por horas, por días, que van a recibir, pues nada, un SMI o una ayuda de renta universal y ya está, prescindibles completamente. Entonces, pues no se van a plantear nada. Simplemente van a tener este cachivache o van a tener su novia o novio en el ordenador y ya está, Pedro. Pues queridos amigos, vaya vida que nos espera, todo lo que nos ha contado Xavi. Así que yo os pediría que fuerais muy prudentes con el uso de la inteligencia artificial. No significa ni mucho menos que dejemos de usarla, pero ya veréis, estáis viendo los peligros que tiene, que va a tener todavía cada vez más, y sobre todo si hablamos con estos juguetes de inteligencia artificial que nos van a imponer de una forma u otra para que sea el gran juguete de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los niños que tenemos en nuestro entorno familiar. Si es que van a quedar niños, lo estamos viendo por lo menos para los prescindibles, veremos a ver si nos dejan seguir teniendo hijos. Así que, queridos amigos, vaya programa que nos ha hoy hecho aquí el amigo Xavi, pero es que era muy necesario, porque tenemos que estar alertados de todo lo que está pasando en el mundo y de todo lo que nos están preparando las élites, que esto evidentemente no va para ellos, va solamente para nosotros, insisto, para los prescindibles. Pues Xavi, muchísimas gracias por meternos tanto miedo en el cuerpo. Pero hay que hacerlo, ¿verdad, querido? Pero porque no queda más remedio. Tenemos que estar alertados. Ya sabías que no, ya hemos empezado antes diciéndote voy a ser muy crudo, pero realmente muchísimas gracias por dejarme este espacio para poderlo Muchas comunicar. gracias a ti y espero que nos sigas iluminando, ilustrando, sobre todo pensando en el bien de las nuevas generaciones, Absolutamente. que es a lo que tú te dedicas. Muchas gracias, Xavi. Gracias, Pedro. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.